Escuchas Bits and Brains. Navegando de forma más humana y consciente la sociedad digital. ¿De verdad que es aún tuyo tu cerebro o ya lo tienes alquilado a Elon Musk? ¿Quién te manipula mejor? ¿Tu jefe o tu feed de TikTok? ¿Hasta dónde sigues al mando con plataformas que dictan reglas usando tus emociones como armas en su guerra por la atención? ¿Cómo cambia nuestra versión a las pérdidas cuando los datos son la nueva moneda? ¿Cómo reinterpretar la heurística de disponibilidad si la información nunca calla? ¿Cómo encajar un cerebro de racionalidad limitada con un mundo de opciones infinitas? ¿Qué libertad nos queda con algoritmos que ya saben lo que vas a hacer antes que tú? Y es que, ¿acaso tiene todo lo que sabemos sobre conducta una nueva versión digital? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bits and Brains, el podcast donde, como siempre, revisamos nuestros comportamientos teniendo muy presente cómo han cambiado cuando el entorno se vuelve digital por los cuatro costados. Dicen que cuando dos cerebros se conectan, las ideas fluyen mejor y, como sabéis, este es el espíritu de este podcast. Pero lo que nunca hemos hecho es sumar tres. Creedme que cuando lo haces la cosa se vuelve realmente interesante. Hoy, en Bits and Brains, probamos algo nuevo. Por primera vez somos tres a la mesa y además a una mesa real, no a una mesa virtual. Juntamos hoy tres maneras de mirar, de pensar y de cuestionar. Y es que el tema lo pide. Hoy hablamos del libre albedrío, de esa sensación que tenemos todos de que elegimos libremente, aunque no tengamos ni la más remota idea de cuánto deciden por nosotros el entorno, nuestra biología, nuestras emociones y, por supuesto, la tecnología que nos rodea. Así que prepárate porque hoy tenemos una conversación que de verdad, y siempre lo digo, pero esta vez es de verdad, es de lujo y en la que seguro vas a encontrar más de una sorpresa. Hoy Ángel García, Ignacio González de los Reyes Gavilán, para mí siempre Nacho, y yo misma charlamos en torno al libro de Robert Sapolsky, Decidido. Vamos, os dejo ya, sin preámbulo alguno, con la conversación que con unas cervezas y unas patatas mantuvimos en una terraza. Vale, pues hoy tenemos un programa distinto. Estamos aquí en una terraza porque esto de la Navidad nos ha cerrado todos los cafés que nos gustaban y estamos aquí, Nacho, Ángel y yo, que después de muchos meses de haber leído el libro de Sapolsky, que se llama Decidido, de hecho yo pensaba que se llamaba El libre albedrío, ya tan lejano que lo tenía, pues vamos a comentar algunas cosas sobre, como siempre, esto no es una tertulia literaria, no vamos a comentar el libro, sino que vamos a compartir qué ideas en relación a lo que hacemos siempre en el podcast, ¿no? De analizar los comportamientos pasados y futuros, pues, o presentes, en relación al pasado y ver un poco qué nos sugiere todo esto del libre albedrío, ¿no? Yo creo que lo primero vamos a empezar por el final, ¿no? Que total, ¿para qué no vamos a estar aquí haciendo los intelectuales? No existe el libre albedrío, existe el libre albedrío. ¿Os ha convencido este señor? A mí regular. A ti regular, A a mí ti. regular. A mí no me tenía que convencer porque yo ya estaba bastante, lamentablemente convencido, diría yo, porque no me hace ninguna gracia la idea de que no existe, pero yo partía de una posición muy escéptica sobre la existencia del libre albedrío. No o sea me que jodas.
Y sí, hija, sí. No, yo no me lo puedo creer, vamos, para mí a mí no me cabe en la cabeza que no exista el libre albedrío. Yo puedo comprar que existen muchos factores que determinan tus decisiones. Y ahora hablaremos de lo que es una decisión, lo que es la libertad, lo que es una intención, porque esta es una cosa interesante que sí que el libro saca, ¿no? Pero De todas formas, luego desarrollaremos, pero digamos, no tiene que ver con mi posición personal, ¿eh? Tiene que ver con la argumentación de Sapolsky. Bingo, te compro eso. A mí lo de las tortugas no me ha convencido. Bueno, las tortugas me ha caído muy gordo. A mí también. O sea, sinceramente. Yo creo que además que no pega ahí. A ver, probablemente... Parece que es por empezar con una anécdota de no sé qué, pero no le veo relación con eso. Probablemente, bueno, vamos a explicar un poco para los que no han leído el libro y no me acuerdo muy bien, pero esto va algo así como que él hace una analogía con alguna figura medio literaria o no sé si de cuentos o algo, que son muchas cosas. No, es una anécdota de una señora que... Ah, vale, cuéntala tú. No, que le explicaba, que le preguntaban, ¿dónde se sujeta el mundo? Y dice, pues el mundo se sujeta encima de una tortuga. Sí. Y bueno, ¿y esa tortuga dónde? Pues encima de otra tortuga. Bueno, ¿y esa otra? Pues encima de otra. Bueno, pues llega el momento que estará al aire y dice, no te equivoques, hay tortugas hasta el fondo. Sí, pero lo bueno es que la señora discutía, voy a repasar mis notas porque no me acordaba ni de broma, ¿eh? A un tal William James que no conozco, no sé si vosotros le conocéis. Yo he leído algún libro de él. Y en una conferencia que dio, que explicó, bueno, pues sobre el mundo, la vida, no sé, tampoco lo explica mucho en el libro. Y al final se acerca la señora a este hombre a decirle que está completamente equivocado, que todo lo explica lo de la tortuga. Entonces, bueno, pues es... Bueno, no sé, sea lo que fuere, a mí el rollito de que como no puedo encontrar el principio, no hay principio, me hace aguas por los cuatro costados, porque en el fondo es eso, ¿no? En algún momento es verdad que te da otros argumentos y te dice, oye, cuidado que lo que te pasa a ti depende de muchísimas cosas, ¿no? Depende de tu herencia, depende de tu biología, depende de tu contexto, depende de muchas cosas. Pero uno de sus argumentos o de sus hilos argumentales gordos, o por lo menos en lo que yo he entendido, que igual no me he enterado bien, es, joder, que como no puedo encontrar el principio, no será que no hay principio, ¿no? Yo no lo definiría exactamente así, de que como no encuentra el principio. Lo que dice es que no hay un principio como una especie de muñequito ahí, como la película esa de los muñequitos que te dirigen la conducta. No hay un muñequito al final que es el que mande ahí. Más que no haya principio, sino que lo que hay una causa, otra causa, otra causa, otra causa, pero no hay una figurita como causa primera. Sí, yo digamos un poco como yo creo que él lo viene a decir, y en parte es por lo que me sorprende y no necesariamente me gusta su línea argumental. Porque realmente lo que yo creo que él, voy a decir muestra, no demuestra, muestra que estamos muy condicionados por muchas cosas. Y empieza a tirar hacia atrás en el tiempo. Empieza con el famoso experimento de Libet, que es como una cosa muy inmediata, y va tirando hacia atrás, hasta remontarse a la prehistoria y todos los antecedentes. Pero eso yo lo compro. Lo que pasa es que lo que no entiendo es que tiene que ver una cosa con otra. O sea, no lo termino de pillar. Yo es que creo que tiene dos líneas. Una de ellas es lo restringido que está el libre albedrío. Y eso es una cosa biológica. Está restringido por nuestro funcionamiento biológico, pues eso, pues las hormonas, los neurotransmisores, la genética, la epigenética, el ambiente de nuestros padres, nuestros abuelos, la evolución de los mamíferos. Y eso yo creo que es una cuestión de biología. Si sigues a la ciencia, puede ser ciencia. Pero claro, eso no anula el libre albedrío, eso lo restringe. Eso es. La historia es que dice, bueno, si además sigues pensando que existe, bueno, a ver, ¿dónde está el clic? O sea, no lo encontramos. ¿Dónde está ese clic que inicia el proceso de decisiones? Y eso ya es otro tema que es mucho más filosófico que biológico. Claro, porque este tío, vamos a contextualizar un poco, el Robert Sapolsky, este es neuroendocrinólogo, espérate a ver dónde me lo ha apuntado esto, es neuroendocrinólogo y es profesor de biología. A ver, espera que me pongo las gafas. Es neuroendocrinólogo, escritor y profesor de ciencias biológicas y neurología en Stanford. Y es un tío que ha centrado su investigación en los problemas de estrés y la degeneración neuronal y también se va a Kenia todos los años a estudiar unos monos salvajes para identificar las fuentes de estrés en los primates y hacer analogías. De hecho, y luego también otro tema que le interesa mucho es el surgimiento y el desarrollo del chamanismo y las religiones, como, digamos, como elemento intrínseco al hombre, ¿no?
y dice que incluso ha observado y estudia las similitudes entre los comportamientos obsesivos compulsivos y los rituales religiosos, lo cual me parece un temazo también, ¿no? Vale, de hecho sus libros así anteriores a estos, porque tiene el de los primates que tú lo has leído. No, el que he leído es uno que se llama Compórtate, que es el previo a este, porque hay un capítulo que lo recuerda y de todo esto que condensado en un capítulo es un libro entero. Yo me lo he tragado con todas las hormonas y las... Pero a mí me da sensación, eso, Ángel, tú lo has leído, no sé tú, que este libro para él es un poco, voy a llamarlo un spin-off, aunque no es la palabra adecuada ni mucho menos, que no es su línea central de pensamiento. Yo creo que él está más en... De hecho, es mucho más biólogo que sí, es mucho más biólogo, más neurocientífico. No sé, que esto que es un poco... Se mete en otras ciencias, se mete en filosofías, se mete muy levemente en religión y se mete muy poquito. Pero realmente creo que está fuera de su campo natural. Sí, totalmente. Y además lo reconoce varias veces a lo largo del libro, porque a la hora de escribir es muy charachero en ese sentido. Ay, esto me hace mucha gracia en un momento dado que dice, esto vale para todas las personas, que me gustaría que aumentáramos la conexión con todas las personas, menos con los que son malos, con los delfines y con los elefantes. Frasecitas de esas tiene muchas. No, el tío se lee bien, ¿no? Sí. Y luego... Es verdad que saliéndose del tema del libre albedrío, ahora comentaremos, a mí me han interesado otros temas que a mí me ha sacado el libro y que yo no conocía, ¿no? Entonces, lo que os iba a decir, para terminar de contextualizar el libro, es que incluso los títulos de los dos últimos libros, el de Compórtate y el de Decidido, que es este, se salen totalmente de su línea estética titular. Porque, el de mira, Compórtate menos, ¿eh? Este se llama, los anteriores se llaman el estrés, el envejecimiento del cerebro y los mecanismos de muerte neuronal, por qué las cebras no tienen úlceras y el problema de la testosterona y otros ensayos sobre biología en la condición humana. O sea, este tío es un neuroendocrinólogo, por eso te da tanto el rollito de las hormonas, ¿no? Porque... Me ha resultado curioso que, por lo menos para mi gusto personal, las partes que más me han gustado del libro, para mí que son más brillantes, tienen poco que ver con la línea argumental principal. A mí también me pasa lo Cuando ha mismo, explicado, ¿cómo era? En el tema esto de la teoría del caos, y empieza como, los fractales, vamos a decir, eso para mí es fascinante, o sea, te lo explica y lo explica súper bien, o sea, y es muy chulo. Claro, pero eso juega en la argumentación total del libro, juega un papel muy pequeñito. Bueno, no y sin embargo lo describe muy bien. Desde mi punto de vista, no tan pequeñito, porque él utiliza toda esa descripción de... A mí lo de la esponja y el sistema de la esponja de Merger y no sé qué, es que me han dejado hablando sola, ¿no? Lo de que cómo se encogen las cosas y, bueno, son conceptos, vamos a explicarlo, porque son conceptos también de la biología que dice, joder, es que en el mundo biológico hay muchísimos procesos naturales que se toman decisiones aparentemente muy complejas de una manera muy sencilla. Básicamente, pues cuando llego a la mitad me divido en dos, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, toda esa parte me parece fascinante. A mí me ha introducido un montón de cosas que no conocía. De hecho, esta mañana repasando el libro, digo, este capítulo me lo voy a volver a leer porque... Tengo algún libro de la teoría del caos si quieres leer también. Bueno, de momento voy a leer otra vez este libro porque cuando ya te lo has leído, yo creo que una segunda lectura... A mí me pasa, que no sé a vosotros, que cuando... La primera lectura voy muy al hilo argumental y muchas veces no disfruto ni las descripciones, ni las no sé qué, porque voy a ver qué pasa y qué me está contando. Entonces, cuando ya sé lo que me está contando, entonces disfruto muchísimo más de todos los detalles que utiliza para contarme lo que me quiere. De todas formas, yo no coincido con vosotros de que esté un tema un poquito al margen de la argumentación principal. Yo creo que, como buen científico, dice, bueno, yo tengo que plantear no solamente mis argumentos defensivos, sino también los que están en el aire, que me parecen serios, y qué argumentos plantea. Y vamos a ver, si el mundo está determinado, no hay libre albedrío, pero hay muchos argumentos para decir que hay indeterminación. Desde el punto de vista científico, ¿cuáles son las tres ramas que él elige? Pero él elige alguna más, y elige tres, bastante modernas las tres, bastante interesantes. Yo de las tres me he leído bastantes cosas. Una es la teoría del caos, que me parece... A mí me gusta muchísimo. El caos, no vamos a explicarla aquí ahora, pero dice que no se puede ser determinista cuando hay una teoría. Perdón, Ángel, oís patatas y oís gente que pasa por la calle, porque hoy estamos, a ver qué nos quita luego el filtro mágico, pero hoy estamos en esto. Entonces, claro, en tema de la teoría del caos, pues finalmente con una mínima variación de las condiciones iniciales se va a unas conclusiones absolutamente divergentes. Es la famosa, la ha oído mucha gente, es la mariposa que aletea, aquí hay un tornado no sé dónde. Bueno, pues ahí dice, ahí reconozco
que ahí no hay determinismo. Él tampoco es que sea un gran defensor del determinismo. Luego hay otro que es el sistema de emergentes, que casi me gusta más, que tengo algún libro también, Sí. en el que dice, es que tú a partir de un montón de ladrillos no puedes sacar las características de un edificio mudéjar de Teruel. De hecho, de hecho se pone una nota que dice, tengo que mirar si no sé qué edificio está, pone el Palacio de Versalles. Y se pone una nota debajo. De hecho, muy cachondo de este libro son las notas. Sí, no sé si tú las has mirado, Nacho. Las notas suelo pasar. Pues están muy bien. Pues son mejores que el libro, porque en un momento dado tiene una nota que dice, por cierto, he dicho esto al tuntún, tengo que mirar si el Palacio de Versalles está hecho de ladrillo. Y pasa otra vez con el tercer tema que saca de intermismo, que es la mecánica cuántica. Que el hombre dice, me ha costado escribir esto, lo estaba dejando porque no me entero, porque me cuesta mucho, porque no sé qué. La mecánica cuántica, por definición, es indeterminista. O sea, no hay Cristo que termine nada en la mecánica cuántica. Entonces, claro, lo que pasa es que coge estos temas y dice, yo no voy a negar el indeterminismo de todo esto. Lo que digo es que ese indeterminismo no influye en la ausencia del libre albedrío. Pero ¿no te parece decir que justamente en la parte de mecánica cuántica es donde peor se explica o peor defiende, pero él lo dice. Peor defiende su posición? Pero él lo dice. Honestamente, es que esto es muy difícil. No, es muy difícil. Es muy difícil. De hecho, me estaba leyendo hoy una entrevista que salió en El País al tío que le han dado el Premio Nobel de Física, porque me acabo de terminar el libro del verdor terrible de Labatut. ¿Tú te lo has leído, el del verdor terrible? Has leído el de Maniac, ¿no? Sí. Pues Ángel me ha dejado estos días el del verdor terrible y acaba con la discusión entre Bohr, Heisenberg y todos estos que estaban allí y el Einstein cuando Dios no juega los dados, ¿no? Entonces, es que es una cosa muy contraintuitiva, coño, es que... sí, lo dijo el mismo Bohr o uno de esos, dijo, no, el que dice que entiende mecánica cuántica es que no ha entendido. Es que no ha entendido. Y el Einstein con toda su inteligencia y tal dice, sois unos chalados, básicamente. Entonces, o sea, esto es imposible. Entonces, él mismo reconoce el Sapolsky, ¿no? Que ni la entiende muy bien, ni es capaz de sacar conclusiones definitivas de nada. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es que es un mundo absolutamente que parece, yo qué sé, de sueños. O sea, que no hay Cristo que entienda nada. Pero lo que es cierto es que, con independencia de que los 3 microtemas, vamos a llamarlos así, a mí, como dice Nacho, me han parecido casi más interesantes que el lío del libre albedrío, dices, está muy bien, porque yo creo que lo que él trata básicamente es de decir, coño, esto todo es mucho más borroso de lo que vosotros creéis. Y entonces, el tema de las decisiones es mucho más borroso. Lo que pasa es que yo esta mañana, como he empezado por el principio, me he buscado la definición de libre albedrío. Anda, a ver qué has encontrado. Como hacer siempre. Y es que lo primero que tiene mucha amiga, con independencia del libro, es la puñetera definición de libre albedrío. Porque mira, os leo. El libre albedrío es la capacidad de los seres humanos para tomar decisiones autónomas, ¿vale? Porque, claro, la pregunta es qué es decisión y qué es autónomo, ¿no? Y asumir la responsabilidad de sus acciones, porque el término proviene de las voces latinas liber, que es libre, y arbitrium. ¿Y esa definición de la sacado, Virginia? Esta definición es de la RAE. Ya, pero es que, por ejemplo, la segunda parte, la de asumir responsabilidades, yo creo que la asocia un poquito ahí con calzador, porque si no las asumes, que no tienes libre albedrío. Pero es que libre albedrío... moral, yo creo. O sea, es más bien moral que... Pero libre albedrío significa liber arbitrium. Arbitrium es juicio. Sí. Juicio es, de alguna manera, decidir hacer algo que tú sabes que es bueno o malo. No decidir hacer el tipo. Bueno, no, eso es meterte en tema moral, no necesariamente. Aquí podemos rascar muchas cosas, ¿eh? A ver, o sea, tú puedes hacer un juicio y no hacerte responsable, o sea... Bueno, es que depende de qué es la palabra juicio. Ahora no tengo para buscar Es que puedes entrar en el juego infinito del diccionario. Es una palabra te va mandando a otra. Me encanta. Que a mí me encanta. Por cierto, o sea, hoy cuando lo estaba repasando también, porque hace mucho que lo había leído, a lo mejor me lo he pasado por alto, pero creo que él no llega a definirlo, ¿eh? No. Dice, lo voy a explicar como lo veo, da mil vueltas y dice, ¿y dónde está la definición? ¿Dónde está la definición de libre albedrío? Se empeña en que no existe, pero no lo define, efectivamente. Por eso yo lo primero que he hecho, mira, antes de buscar al autor, he buscado el libre albedrío. Y luego he empezado a buscar cómo se interpretaba el libre albedrío en distintos ámbitos. En la religión, que es un tema también apasionante, cómo cuadran el círculo entre que Dios es el que lo hace y lo decide todo, pero tú también tienes libre albedrío y te voy a castigar si no haces las cosas bien. En la física,
que es todo el tema del determinismo y no sé qué. Después venía aquí el libre albedrío en la genética, ¿vale? Que habla también de la influencia de los factores genéticos y evolutivos, en la neurociencia, que aquí es el tema de cuánto tiempo pasa desde que lo hablamos ahora, y en la psicología. ¿Vale? Y esto lo he mirado antes de mirar las referencias del autor, porque a mí una de las cosas que me ha parecido como que a mí me ha dejado pues que dices, tengo que ir a otro sitio a mirarlo, es el tema de que no define qué es libre albedrío, ¿no? Yo no sé si no llega a no definirlo exactamente, pero creo que sí que en algún sitio, lo que pasa es que estaba buscando en mis notas y no veo nada. Es que ya estamos en la calle aquí, pobrecillos. Creía que había apuntado incluso la definición. Diciembre, pero aquí los tres con los abrigos puestos porque nos han cerrado nuestro café. Pero bueno, creo que la definición de la RAE más o menos sí que la que tenemos todos en mente. Ya digo, yo no estoy muy de acuerdo con la segunda parte. No la tengo. Vale, pero mira, lo que sí que él empieza diciendo, y esto sí que sobre qué es, pues podemos discutir, pero yo ni siquiera estoy segura que su objetivo último sea definirlo, ¿no? Creo que va más al impacto del hecho de que pueda no existir. Es que a él le preocupa mucho, porque lo primero que le dice todo el mundo, y lo que me dicen a mí cuando hablo del tema es que si no hay libre albedrío, todo está permitido y nos vamos matando unos a otros por la calle. Y entonces él trata de argumentar, desde mi punto de vista, bastante bien, de que no tiene por qué, o sea, que no tenga un libre albedrío y que nos matemos, porque no ocurre eso. Bueno, pero eso no es un poco lo que hacen las religiones con lo de Dios, es el que lo controla todo, pero a ti te voy a dar un poco de alma para que luego así te No, pero es que ese ejemplo lo pone como contraejemplo. Dice, a ver, hay un ejemplo que no es igual, que es el de los ateos, que dicen, es que si no se cree en Dios, todo está permitido. Era una frase de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Bueno, dice, sí, entonces, dice, a ver, ya hay un porcentaje de ateos, sobre todo en las sociedades occidentales, bastante elevado. Y los ateos no van matando a la gente y violando y robando como dicen las personas religiosas. Pero sí, ahí también eso también me da la atención, porque recordaba vagamente cómo defendía que si no crees en libre albedrío puedes tener moral. Y cuando lo he repasado, creo que lo hace por la vía de los hechos. O sea, no explica cómo puedes tener por la vía moral. De las estadísticas. Sí, eso, pero es que pone algunos trabajos que parecen decir que la gente religiosa se comporta mejor para luego poner otros trabajos en que dice da igual, comportan igual unos y otros. Por eso te digo que este libro para mí no es un libro científico, aunque tiene muchos conceptos científicos de apoyo, sino que es un libro ideológico, ¿no? Y que me plantea la idea interesante, que es la que yo os quería plantear ahora, que dice, bueno, que lo del libre albedrío es una cosa bastante inquietante vamos a ver, y dice, y claro, yo lo que voy a explicar en este libro, lo dice al principio, es por qué creo que toda esta gente está equivocada y cómo les mejoraría su vida si se dieran cuenta de ello. Y entonces, claro, mi pregunta aquí a vosotros es, ¿creer que no existe el libre albedrío mejora tu vida? Yo, en primer lugar, soy muy escéptico en el que se mejore tu vida de repente con una idea o con un libro o con no sé qué. Creo que todo suma y todo se va acumulando ahí. Pero eso que dice, he visto la luz, no creo en esas ráfagas de lucidez. Yo sí te digo, y casi lo puedo hablar como experiencia personal, el pensar que no eres tan responsable de tus propios fallos como he creído durante muchísimos años, a mí me ha ayudado a tomar decisiones con menos peso, con menos agobio que antes. Es decir, yo, a ver, voy a empezar diciendo una cosa que él dice. Yo he dicho antes que lamentablemente creo que no hay libre albedrío, pero también te digo, como dice él, que la sensación de libre albedrío la tenemos todos, el 100%, o sea... Sí. Creo que no nos cabe en la cabeza. Y llega a decirnos, y fíjate que y estoy de acuerdo con él, el 99% de mi vida actúo como si tuviera libre albedrío. Entonces, ¿en qué te influye el pensar en libre albedrío? Pues entre que tengo la sensación de que sí lo tengo y demás, y que tampoco creo en los cambios radicales así de golpe por una frase nueva, pues en poco, la verdad. Pero es verdad que a veces cuando estoy muy agobiado con una decisión importante con pesos a favor y en contra de qué elegir, digo, pero
no le des tantas vueltas y en el fondo No puedes elegir. no puedo elegir. Bueno, yo ahí tengo un matiz, pero antes quiero escuchar a Nacho. A ver, ¿tú crees que mejora la vida de la gente pensar que no? Tendría a pensar que no. ¿Tendrías a Que pensar es que no? mejor, o sea, nos es más, no sé cómo decirlo, más asumible, más cómodo pensar que tenemos libre albedrío, que además es lo que sentimos. O sea, Es lo que sentimos todo el mundo. independiente de todo lo que pienses teóricamente, es lo que sientes. También es verdad que yo creo que el ser humano se ha acostumbrado a muchas cosas, se ha integrado muchas cosas que en épocas históricas pueden pensar que eran impensables. Por ejemplo, Desde que no es el centro del universo, que desciende del mono, los que son ateos que no existe un Dios. O sea, son cosas que quizá en su momento deben ser muy duras. Pero durísimas, eso de bajarte del pedestal, Sí. y has dado 2 o 3 ejemplos que fueron escandalosos, que hoy en día en muchas culturas siguen siendo escandalosas. Ujú. ese es el Y a mí sin embargo escándalo, me parecen todas ellas un avance para saber situarte mejor en el mundo. Ahora, cuando se plantean por primera vez, pues le pegas fuego al señor que lo ha dicho. O sea, Ya, pero ahora voy a darle una vuelta a esto y te voy a meter más en un terreno tuyo. Dices, si tú piensas que no tienes libre albedrío, aparentemente podría mejorar o empeorar tu vida. ¿Hasta qué punto nos estamos creyendo el rollo de que los algoritmos nos dominan y que no tenemos capacidad para elegir? Sinceramente. Porque ese es un mantra que estamos escuchando mucho, ¿no? Sinceramente, yo creo que de verdad no lo creemos. ¿Tú crees que de verdad que no lo creemos? No lo creemos. Que no, O que sea, no. quiero decir que somos conscientes. ¿Tú crees que no hay mucha gente? Creo que somos conscientes de que nos influyen, que nos controlan, que nos dan tal. Pero no creo que las personas piensen realmente que no tienen capacidad de elección. No creo, o sea, es una percepción mía. O sea, independiente de todo lo que sepas, de todo lo que se maneja, de todo lo que te condiciona los contenidos que ves, yo creo que la sensación que tenemos todos de que sí que tenemos libre albedrío, que controlamos, yo creo que está ahí. No sé, esa es mi opinión. Pero no nos estamos y- tragando y- el mantra de que no podemos, de que el móvil nos esclaviza, el algoritmo nos engaña, el otro nos A ver, espía, yo creo el que otro eso nos son un poco, polariza. o sea, se dice, pero yo creo que son un poco excusas. Joder, yo estoy leyendo ahora todas las cosas estas de fin de año y ahora la última moda es, yo no sé, lo debe haber dicho ChatGPT, el 2026 será el año en el que volveremos a ser humanos. Este es el eslogan que sale por Bueno, todos los bueno. sitios. Hasta en el... Yo no lo he leído, pero... No, porque no lees el Lola, pero yo te digo que yo que me leo Lola, el Vanity Fair, el 10 minutos, el no sé qué, todo ese, el Telva y el no sé cuánto, te voy a decir una cosa, y es derivar un poco lo que estamos, lo sabes, porque trabajas, me interesan mucho los temas de ética, relacionados con la inteligencia artificial, con la robótica, pero hay mucho de moda y hay mucho de tontería, cosa que me repasé bastante, la no verdad. la estamos comiendo, ¿no? A ver, pero son mensajes, no sé cómo decirte, por una parte, decir, la tecnología es fatal, nos están controlando, el mundo es horroroso, y por otra parte, lo importante que es lo humano, la inteligencia artificial no va a hacer lo que hacen los humanos. Ya, bueno, ya no. Sinceramente, creo Sí, que es hay mi mucha tema tontería en los favorito, dos sentidos. sí, Creo que hay yo mucha también. tontería. También es verdad Pero que encaja un poco con el tema del libre albedrío. Es decir, por un lado tenemos esa sensación de agencia y por otro lado nos mola pensar que la culpa es del buggy, ¿no? Bueno, Y pero que eso hay es, algo, bueno, el sí, universo, el no sé qué. Pero que nos pasa en cualquier tema que tomes que eres capaz, sin ningún problema, de mantener ideas contrapuestas sin mutarte. O sea, decir, yo puedo creer que no hay libre albedrío y luego empezar a pensar, y ahora esta noche que me hago de cenar. ¿Sabes? Si no tienes libre albedrío no tienes que decidirlo, o sea, no puedes decidirlo. Bueno, en el tema de la no lo decides tecnología... porque en la nevera solo hay huevos. En el tema de la tecnología, que es un tema que evidentemente es Nacho el que lo domina y no yo, pero sí es verdad que yo, dependiendo con quién hable, me dicen que soy demasiado tecnólogo o demasiado Lo contrario. tecnófobo. Y no soy ninguna de las dos cosas. O sea, me dicen, ¿tú te apuntas a cualquier tecnología? No, yo cualquiera, ni de coña. También es cierto que creo que la tecnología puede ayudar a crear adicciones como la creo otro tipo de cosas. Y el móvil, sobre todo en mentes más inmaduras, puede crear adicciones en mentes inmaduras. O ¿Y sea, no crees que puede estar creando adicción a no decidir? a no decidir. Pues fíjate que ahí no lo había pensado.
Pues ahí no sé. Porque Yo mi tampoco había pregunta, pensado. mi pregunta iba por Es ahí. posible, pero no creo que la gente piense que no tiene libre albedrío. No, lo pienso. pero quiero bueno. decir, el tema este de relajar la decisión personal, que es en el fondo es Yo cuando le pregunto a mis sobrinos, ¿por qué no dejes el TikTok ya? Y dice, lo dejo cuando quiera. No dicen, es que no tengo libre albedrío y no lo puedo dejar. No, lo dejo cuando quiera. Eso sí, sus 5 horas se las comen, o sea. De todas formas, sí que es verdad. Bueno, a lo mejor también estoy derivando, ¿eh? Bueno, pero Yo podemos muchas derivar, veces he ¿no? pensado Para eso nos con el estamos tema de tomando la la cerveza. decisión, cuando tú dices eso, utilizas la inteligencia artificial para que te ayude a cosas. Y el típico tema que pienso es el diagnóstico médico. De cual estoy convencidísimo que lo que puede hacer la inteligencia artificial ahí es brutal. El diagnóstico es brutal. Brutal. Y tú dices, bueno, vale, sí, pero que esté supervisado por un médico. Y a medida que el médico se acostumbre a que se hace y lo dice bien, ¿hasta qué punto, cuándo vas a seguir criticando la decisión de la inteligencia artificial o poniéndola ante el juicio? Y lo digo ahí porque es un campo vital, pero como en eso en todo, ¿hasta qué punto vas a seguir poniéndola ante el juicio, aplicando pensamiento crítico, diciendo decido yo y esto es antes una ayuda? Los temas médicos que es más sensible porque es nuestra salud, pero pero perdona, y porque eso tiene que ser lo mejor. Es que yo del Human in the Loop, estoy hasta el moño. O sea, yo ya creo que el humano tiene que supervisar los procesos. Pero eso no es otro tema. Yo te quiero decir la relajación de la responsabilidad en la decisión. O sea, que te acostumbras, y eso nos pasa con todo, a que te lo da, que te lo hace bien, te lo hace bien, y de momento que ya no lo cuestiones. Porque tienes poco tiempo, porque no te apetece, porque estás cansado. Yo en ese sentido, ¿ves? A mí, por ejemplo, cuando hablamos del coche autónomo, empezaban la parte de mis amigos, mi familia, que son muy de coche. No, porque yo quiero sentir que tengo el mando. Digo, pues a mí dame un coche ahora mismo, que me tumbe la parte de atrás y le diga, coche, llévame a mi pueblo. Ningún problema, o sea, y lo tiene que supervisar uno. Bueno, a mí que no supervise nada si está bien desarrollado, si me va a estampar por el camino, no, evidentemente. Yo te diría eso, también nos estamos volviendo a derivar, ¿eh? Bueno, no, pero quiero decirte que ahí hay una agencia. Sí, no, pero que en ese tema puede depender de que te guste o no te guste la actividad. O sea, por una parte está el tema del control. Si el argumento de los que dicen que quieren conducir es por control, porque no se fían del vehículo autónomo, eso es un argumento. Entonces, casi es un tema que es objetivo, de los accidentes, de todas esas cosas. Pero también hay las cosas que te gusta hacer. Si les gusta conducir, porque es un placer, que a quien le gusta conducir, y después es que no quiero que me lleve el coche, que quiero llevarlo yo porque me mola, porque me divierte. Eso, porque yo qué sé. Oye, perdona. No, digo decir que el tema del control y estas cosas es muy importante porque, bueno, no sé si lo recuerdo después, pero de los problemas de la implicación de que exista o no el libre albedrío, uno de los temas que saca es el de... Es curiosamente cuando habla de la justicia, que dice que entonces, claro, si la gente no tiene libre albedrío, pues no tiene sentido las cárceles. Bueno, dice que sí, para la gente que no te mate están bien, pero no tiene sentido la culpa de nadie ni nada de esto. Pero dice, pero claro, hay un tema que la gente quiere sentir como gente que es capaz de hacer cosas. Y, por ejemplo, dicen en el deseo de castigar, dice, tú quieres castigar a alguien que ha hecho algo mal. ¿Y cómo evitas eso? Si sacas una ley diciendo, como no hay libre albedrío, no hay culpa. No lo puedes evitar, o sea, bueno, no haya gente ahí. O sea, lo cierto es que en la base del sistema legal está libre albedrío indirectamente, ¿eh? No, y bastante... Si la persona no es responsable, en la ética también, todo el tema moral, pero también en los temas legales, si tú no eres responsable de lo que estás haciendo, si no estás decidiendo tú sabiendo lo que pasa, es que en la ley, o sea, la enajenación mental transitoria y todo eso, pues, que en ese momento no tienes libre albedrío. Y hay una cosa que es la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, y eso son figuras, yo no entiendo mucho de derecho, pero vamos, yo conozco gente profesional que tiene sus seguros de responsabilidad civil y bastante caros que les cuestan. O sea, quiero decir, como figura sí que existe. Sí, pero lo que pasa es que quiero decir que si no hubiera libre albedrío, el sistema legal habría que replanteárselo. Es que el tema de la justicia juega en esas dos ligas. Un poco como introducir, que dice tampoco entiendo nada de justicia, y tampoco es que haya leído mucho del tema porque no me va mucho. Pero evidentemente la justicia se basa en que tenemos un libre albedrío, porque si no lo tuviéramos, no tiene sentido castigar la culpa de nadie. Pero sí dice la cantidad de atenuantes que comentaba Nacho,
Y dice, bueno, pero si tú estás en ese momento ofuscado, incluso si estás borracho, o sea, si estás... es un atenuante. Sí, sí. Que si no estás en tu libre albedrío, entonces reconoce un montón de casos en el que no tienes libre albedrío. Y tener mal regulada la hormona tiroidea no es atenuante. Estás arribando las cortinas. Totalmente. Entonces, claro, dices que el libre albedrío flaquea por muchos sitios, lo reconoce hasta un elemento basal al libre albedrío que como es la justicia. Ahora, lo de Sapolsky va bastante más allá, porque lo niega rotundamente. Y vosotros, porque yo no acabo de entender, digamos, la especie de moral que propone. O sea, sí que pone esos experimentos que la gente que cree que no hay libre albedrío se comporta igual de bien o igual de mal que el resto. Pero en algún momento le intenta dar una visión optimista hacia el final, que a pesar de todo no tenemos que desesperarnos. Sí, de hecho... Y no acabo de entender, o no lo recuerdo bien, cómo lo razona. O sea, ¿por qué es...? Él, al final, yo tampoco, o sea, yo honestamente creo que no tengo nivel para seguir su razonamiento, o su razonamiento es muy circular, no lo sé, o es demasiado circular para mí, pero a mí me ha parecido que él te pone sobre la mesa unos temas interesantes. De hecho ahora quería sacar otro, que es el del tiempo que tarda desde la intención a la decisión y todas estas cosas, donde se produce en el cerebro y todo eso, que es un melón también interesante. Pero efectivamente yo coincido con Nacho, o sea, yo no he visto X, luego Y prima, entonces Z entre dos. O sea, a mí en el razonamiento se me ha perdido. Entonces, en temas de filosofía, moral y ética, no, evidentemente, y él mismo dice que él es un profano en el tema. Lo que hace es decir, bueno, esto es mi opinión sobre este tema. Igual que cuando se explaya con la biología y las neuronas se explaya mucho, cuando habla de justicia, de moral y de todo esto, dice, oye... Y pone ejemplos de lecturas que ha hecho, pero evidentemente está claro que, aparte que es que normalmente estos temas no siguen la lógica matemática, pero ni en leyes, es decir, si A luego B luego C, ¿no? Hay un grado de interpretación muchísimo mayor que lo que, no sé, de lo que hay en las otra ciencias. de las cosas que me ha parecido es que se apoya en temas que creo que pueden cambiar radicalmente en los próximos años. Por ejemplo, cuando habla de la indeterminación, y aquí se me voy a tener que poner las gafas, si es que consigo. Y darte la luz. Habla se hace una pregunta que dice, ¿es aleatorio el libre albedrío? Y dice, el ruido de fondo del cerebro, porque no existe nada parecido, que el cerebro no haga nada, es un ruido aleatorio que interpretamos y es uno de los grandes condicionantes que tenemos a la hora de tomar decisiones. Entonces, si el libre albedrío está dirigido por la interpretación o filtrado de ese ruido, claro, una de las cosas que me planteo es, tú hoy interpretas con los medios que tienes. Si tú eres capaz en un momento dado de externalizar tus pensamientos a un super mega big data, y no sé si estamos muy lejos de eso, pero no parece que estemos tan lejos, por lo menos en la teoría, y digamos hay un sistema que chupa tu cerebro y lo interpreta, pues probablemente los criterios de filtrado de ese ruido, que son lo que te acaba condicionando, son otros. Incluso podrías acabar teniendo un filtro de ruido blanco en el cerebro, ¿no? Entonces, me parece que se apoya en cosas que se me quedan un poco colgadas, ¿no? Como por ejemplo esto. Es verdad lo que dice Nacho, que se basan más en estadísticas que en razonamientos. Dice, a ver, y el que más se basa en el que hemos comentado antes de los ateos versus los religiosos y tal. A ver, que no se hundió el mundo porque los ateos crezcan. Y no se va a hundir el mundo porque los no creyentes en el libre albedrío crezcan. ¿Por qué? Porque yo lo que le entiendo es que la moral, entendida como la relación entre personas y la mejor forma de comportarnos entre nosotros, tiene bastante de intrínseco también en la forma de ser de cada uno. Entonces, no parece que esté muy afectada porque creas o no creas en libre albedrío. Porque pasar de querer a no creer no te va a cambiar tu sentido de la moral. No te va a cambiar porque va contigo. O sea, yo no sé si puede haber, si predominara la idea de que no existe el libre albedrío, si no iría calando, no ahora, pasan las décadas, los siglos, si no habría un cambio cultural, que entonces sí que podría hacer que... O sea, porque ahora mismo somos muy herederos de una cultura, también mucho religiosa, mucho valor, en que sí asume que hay libre albedrío, que hay unos valores que están más o menos predefinidos. Entonces, en eso has vivido, no estás tan educado, eso es lo que sientes. Y a lo mejor, aunque tú racionalmente puedes decir no hay libre albedrío, tu funcionamiento interno bueno, pero yo creo que a lo mejor dentro de un siglo a lo mejor es otra cosa. Pero el que tiene una mentalidad realmente científica lo tiene clarísimo. Si mañana, pasado, dentro de 100 años
los datos que tenemos, las conclusiones que sacamos son esas, pues nos las mainamos y decimos que la Tierra no es el centro del universo, sino que es el Sol. Y después decimos que ni el Sol... Que ni el Sol. Ningún problema, o sea... Ya, pero a mí se me sigue quedando, o sea, digamos que yo me he comido los trozos de este libro con mucho interés, pero no consigo ver el puzzle. O sea, para mí son piezas. Es que yo creo, no consigo ver el puzzle. Cuando decía al principio que me ha decepcionado un poco su línea argumental, precisamente porque no es sólida del todo. O sea, yo sigo viéndolo como que te demuestra, no te llega a demostrar, No, te muestra con mucha información que tenemos muchísimos condicionamientos. Claro, pero no hace la fórmula y no sé qué, pues no libre albedrío. No lo hace, y a mí me parece bien que no la haga, por otro lado, ¿eh? Pues, porque no es, ahora mismo, fíjate, hoy no creo que exista esa fórmula, ¿eh? A mí, que debo ser más racional que tú, a mí, si parece que hay fórmula y luego no sale, me quedo un poco rara, ¿no? Me quedo un poco como, pues eso, como lo que estoy diciendo. Veo piezas muy interesantes, pero no consigo ver el puzzle completo, y además ¿no? A mí un poco, que también lo mencionaba antes, tú querías ir ahí al tema de la... O sea, el tema más... Bueno, no es neuronal. O sea, el experimento famoso del IBET. El famoso IBET. Sí. O sea, el tema, para quien no lo conozca, básicamente que hay experimentos del IBET, que no me acuerdo qué año fue, pero hace ya unas décadas, en que se ponían las personas, no recuerdo si vosotros sabéis el detalle mejor, pero a tocar no sé qué botón, y tenían que decir cuándo habían decidido tocarlo, y luego tenían un electroencefalograma. Entonces hay un punto donde se sabe que ahí se activa cuando hay una decisión. Y se activa 300 milisegundos antes de que el tío diga ya. Sí. Pero esto es como cuando te vas a renovar el carnet de conducir, que te dicen, cuando veas la bolita roja, pulsa no sé qué. Tú tardas un tiempo. No, pero no es ese activa antes era el movimiento de la mano, de ir a dar al botón antes de que fuera consciente que lo había decidido. Bien. No es ese tiempo, es el que dice Nacho. El problema no es que tardes un tiempo entre que decides y pulsas, no. El problema es que son capaces de mirar en tu cerebro el área donde decides, el área donde mandas la orden y el área donde te crees que has decidido, donde eres consciente de la decisión. Bien, vale, bueno, pues el área de decidir se activa antes que el área donde eres consciente de la decisión. Bien, pero eso estoy hablando del pulso de tocar el dedo. Eso no significa que la decisión no sea tuya. Está también en tu cerebro. Bueno, pero es automática. Pero que automática. O por una cena, para mí es un a lo mejor es desconocido. En que científicamente a ver, intentar defender que eso es que estáis tocando el tema que él no creo que toque del todo y es el... es que el tema está y creo que ahí donde le faltan desarrollarlo más, o a lo mejor no ha querido o no ha sabido. Y es que en el fondo es decir, a ver, está claro que se toman decisiones. El tema es quién qué es lo que o quién es el que toma la decisión. A ver, está claro que nadie discute que en nuestro cerebro hay circuitos cerebrales, hay conexiones que toman decisiones. El tema es que nos pensamos que es un yo el que las toma y él no tanto, pero hay otros que escriben sobre el tema que dicen, no, vamos a ver, la decisión le toman un montón de conexiones neuronales que se van cruzando unas con otras, pero no hay un yo que organice todo eso y diciendo, ahora tú yo tiro por aquí, ahora tiro por allá. No hay un yo, ya lo discutimos con el libro de Damasio, si ya lo dicen todos los que se dedican a esto. Vale, pero si no hay un yo, ¿quién manda? Pues yo. Lo que pasa ¿Ves a dónde vamos a parar? Lo que te quiero decir es que todas las neuronas, todas las células de tu piel, incluso los receptores que demuestran si hace frío y entonces tomo peores decisiones, son tuyos. Me da igual si decides con la nariz, con la oreja o con las pestañas. Pero si no hay un agente director de eso... Eres tú. Todo está dentro. Muy bien. ¿Dónde está ahí el que va mandando, ahora hago esto o ahora hago... Es que tampoco hay un centro donde se origina, nadie sabe dónde se origina un pensamiento, ya no una decisión, nadie sabe dónde se origina un... Eso está un poco más estudiado, dónde se origina un sentimiento, ¿no? Y los sentimientos que tomas a través de los sentidos, igual sí, pero los que te salen de las tripas, entonces, pero eso no significa que no seas tú. Yo creo que eso se está desarrollando cada vez más y cada vez se sabe mejor los circuitos cerebrales que intervienen en cada... Pero son todos tuyos, insisto. Estás tomando tú la Pero la decisión. cosa es si eres libre o no. O si es condicionado. O si eres como una máquina que tiene unas reglas programadas y haces eso.
Y la decisión la puede tomar un robot, por ejemplo, un robot que no es inteligente. Es lo que iba a decir y yo toma ahora. la decisión, pero no tiene libre albedrío, es la regla que tiene programada y ya está. Y sí, es el robot el que toma la decisión. Y dices, no, es que el robot está decidiendo, es que lo decía antes del coche autónomo, es que el coche autónomo ha decidido girar a la derecha y tirar por aquella calle. Y todo el mundo se escandaliza, no, ¿cómo ha de decidir un coche, por Dios? Pues a lo mejor la persona que conduce también hace el mismo proceso que hace el coche, o sea... Es que lo que nos hemos dejado, y esto viene en la compleja definición, es toman decisiones. ¿Qué son decisiones? ¿Decisiones es elegir entre varias alternativas o es crear algo que no existe como alternativa? No lo he pensado mucho, pero elegir entre varias alternativas es una forma fácil de decirlo, yo creo bastante acertada. Pero es la forma fácil. Sí. Tomar una decisión, por ejemplo, una decisión vital, es crear cosas que no existían. No es elegir siempre entre dos cosas o tres o cinco que existen. No es elegir entre dos caminos. Tiene que a ser veces, una cosa... no, pero te quiero decir que también es creación de la nada. Una creación de la nada no es una decisión. No, pero es que hay gente, los que no son muy defensores del libre albedrío, que dicen que las decisiones son los momentos en el que uno se autoconvence de algo que tu maquinaria... Ángel, te vamos a echar, ¿eh? No quiero deprimir a nadie, pero muchas veces lo que hacemos es autoconvencernos posteriormente a lo que hubiéramos llamado decisión, que es cuando convergen varias posibilidades, nuestra sesera, por lo que sea, toma un camino. Y después parece... Y el proyecto de Libet es lo que indicaría, parece que después nos autoconvencemos de que hemos sido nosotros, el yo ese que gritamos todo el mundo, porque yo puedo no creer en el yo y yo. Pues entonces dicen, ahora me voy a decir yo a mí mismo que, hombre, no ha sido una acción mecánica automática, es que yo mando en mi vida, yo mando en mí mismo, porque por lo que sea, y eso lo desarrollo también poco y creo que necesitará mucho desarrollo. Por lo que sea, parecemos necesitar los humanos tener la sensación de control, que es lo que hablábamos antes. Si no la tenemos, nos vemos como muy perdidos, como que nos faltara algo. Y debe ser que debe tener algún tipo de ventaja evolutiva para que esa necesidad de control, esa necesidad del yo, se haya desarrollado tanto en los humanos, porque si no, la evolución se la habría cargado, o sea... No, y otra cosa que nos hemos dejado pasar así muy suavemente es el tema de la culpa, ¿no? El pecado original, ¿no? Quiero decir, probablemente el rollo de la culpa y el castigo también nos van las tripas porque algún sentido debe tener. Y quería yo, bueno, no sé si tú querías decir algo, Nacho, que te estabas ahí. No, pero más o menos ya lo hemos hablado, o sea, un poco el tema... o sea, de forma, tenemos ese sentido de culpa porque creemos que tenemos libre albedrío y que lo que hacemos tiene implicaciones morales y que están bien o están mal, si no, no tendríamos culpa. O sea, si estuviéramos muy convencidos... Decisión y juicio. ¿En qué sentido dices? Juicio en el sentido... no, con la definición que ha dicho antes, que no estábamos muy de acuerdo con la segunda parte. Tomar decisiones autónomas y asumir la responsabilidad de las acciones. El término viene de libre y de juicio, arbitrio. Sí, pero ahí en lo que decíamos al principio, se ha metido en tema moral. Esa definición, que en muchos ámbitos es muy válida, pero está tiene una visión moral. Yo creía que el diccionario era una cosa muy objetiva hasta que leí el libro de María Moliner. Tú no reverencias estas cosas porque está hecha por personas y a veces por personas que escriben de temas que tampoco son muy expertos. Bueno, y porque las palabras saben más que nosotros, sí, pero son más difíciles de matizar que los números. Muy difíciles. A lo mejor hay varias acepciones, no sé si cogiste una, no, cogí otras. Bueno, a ver, la primera me salió. Porque esto lo he hecho esta mañana, tenía que hacer logística navideña de esta y he cogido una y tampoco me he molestado demasiado. Esto es un poco porque te acuerdas que, Virginia, cuando me aconsejaste leer esto de Sapolsky, porque tenía ganas de leer algo sobre el libre albedrío. Que todavía, aparte de Sapolsky, no he leído ningún otro. Es que tenía fichado por ahí en Amazon un libro, pero simplemente porque me pareció que podía estar bien. ¿Sois conscientes de más autores que le dan tanta caña al libre albedrío? En alguna lista, en una parte de mi lista de esos de Amazon hay uno, pero no porque conozca al autor, sino porque busqué libros sobre ese tema y... Yo he leído otro que es el contrario de este, además que le cae muy mal a Sapolsky, que es de Daniel Dennett, y se llama La libertad de... menciona, ¿eh? A Daniel Dennett. Sí, lo menciona para darle... Sí, le cae mal. Y a mí me cae bien Sapolsky y me cae bien Daniel Dennett. ¿Cómo puede ser? Porque no tiene el libre albedrío, está clarísimo. Y entonces se llama Freedom Evolves, que es la evolución de la libertad, me parece. Y entonces Dennett, que cuando lees otros libros te parece que también es súper... Esto es filósofo, no es biólogo, pero
él dice que, bueno, ya murió hace poco, dice, no tiene sentido ahora mismo hablar de filosofía si no te metes en temas científicos de física, de biología, de química y de todo. Entonces estudió en su día muchísimo de biología. Entonces, los libros que he leído él hasta ahora eran muy mecanicistas, todos muy dejémonos de morales, ni de religiones, ni de cosas de esas. Pero el de la evolución de la libertad, el defiende el libre albedrío, pero un poco, no sé si lo ha llegado a insinuar un poco, Nacho. Como que lo tiene, o esto, Virginia, el conjunto de tus cosas es el que tiene el libre albedrío, no un bichito que mande sobre todo, sino que, y ya no solamente el cerebro, ya Virginia ya hablamos mucho, el penúltimo libro que hablamos, que fue el de Damasio, que no solamente es el cerebro, No, Damasio fue hace 4, que luego hemos leído a Gigerenzer y a Taleb. Bueno, pues sí. El tema es que Damasio, además... tú participaste luego en ese podcast. Añadiste Bueno, pues simplemente que no nos centramos solamente en el cerebro, porque Damasio es un gran defensor y está bastante asumido ahora mismo en estos temas, de que es todo el cuerpo el que influye en nuestro razonamiento, en nuestros pensamientos. Eres tú. Entonces, ¿por qué es más una neurona que una pestaña? Tenemos lo digo totalmente, oye, que ríais, coño, que lo digo totalmente en serio. O sea, ¿por qué tenemos tan magnificadas a las neuronas que son celulitas igual los que las procesos de control de sensorización están en las neuronas? ¿Tú qué sabes lo que te influye en las pestañas? A mí poco, ya te lo digo yo. No, a ver, estoy pero calculizando estoy de acuerdo contigo. Te quiero decir que una célula del hígado seguramente influye tanto más esto que pensamos con la cabeza. Yo, como estoy convencida que pensamos con el hígado, pero pensamos con las tripas. Pero es que lo de las tripas, que iba a decirlo yo ahora, está ya absolutamente demostrado. O sea, hay mogollón de neuronas en las tripas. Eso iba a decir. Pero mogollón, o sea, hay muchas neuronas en las tripas. Y deciden muchas cosas. Bueno, deciden, no usamos bien la palabra de decidir en este caso. Influyen en nuestro comportamiento. Vale. Eso que decías, que hay alguna vez cuando le dices, es verdad que eso que sientes con las tripas, es que hay muchas neuronas, ¿no? Muchas. Al momento supe la cifra, no la sé. Hombre, son muchas menos que en el cerebro. Pero hay una concentración de neuronas en la tripa. Pero si los rollos estos de que los jueces cuando tienen hambre ponen castigos más gordos y no sé qué, es un clásico de la conducta humana. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío del juez decidiendo según el hambre que tenga? O sea, no lo mencionas. No, pero a ver, sí lo menciona, sí. Yo lo he leído en varios libros. Eso lo sale prácticamente en todos. Yo los jueces lo he visto en muchos sitios. Pero que al final dices, vale, yo insisto, me compro lo del caos, compro lo de la aleatoriedad, compro lo del determinismo, compro lo de la causa, el rollo de las tortugas. Pero al final, a mí me da igual. O sea, no me puedes decir que no soy yo si la decisión se origina en la punta del dedo o en el hígado o en la cabeza. Soy yo y efectivamente yo soy yo y soy mis neuronas y soy mis circuitos y soy también el entorno que me rodea. La pregunta que nos hacemos todo el mundo y se hace es, siendo tú, no lo discuto que seas tú, ¿tienes la posibilidad de elegir otra cosa? Y eso no está nada claro. Si todas las circunstancias, todas las condicionantes que te han llevado a tomar una decisión, por mucho que te convenzas de que has estado meditándola entre varias opciones y al final has elegido la que has creído mejor, aunque te equivoques o no, pero en el fondo, realmente todo tu yo, todas tus tripas, toda tu cabeza, todas tus pestañas han influido, pero ¿podrían haber elegido otra cosa? Y eso no está nada claro. Y es lo que yo me refiero cuando digo que me temo mucho. Que si tú vas a elegir tomar otro cerveza. A ver, una cosa, porque a mí, ya se me dio el hilo. O sea, dices, relacionando además todo esto con lo que nos ocupa un poco, es decir, si ahora todo tu entorno ha cambiado, es evidente que todas tus decisiones y todas tus cosas cambian. Entonces, en un momento dado aquí también habla de unos tíos a los que se les activa la corteza prefrontal y no sé qué, para que dejen de tener miedo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, mi duda y mi pregunta, que es un poco lo que yo os trataba de decir antes, es decir, tú estás manejando este concepto con unos supuestos que no tienen en cuenta que la tecnología
puede influir muchísimo en todas esas cosas. Es decir, el otro día estaba escuchando a una tía que, por cierto, yo creo que tú la vas a conocer, a Maite González de Galdeano. Sí. Que he contactado con ella. De hecho, me dijo que escuchaba este podcast, lo cual le agradezco desde aquí, pues sobre neuroderechos, ¿no? Y hablaba de unas diademas y no sé qué y tal. Entonces dices, hoy son unas diademas que miden, pero creo que vamos a tardar 3 milisegundos en que sean unas diademas que actúan. Ya hay diademas que actúan, Hay actuación ya, Ya hay pero no estamos tan finos. No estamos tan finos a nivel de... Pero ya hay actuaciones con campos magnéticos que te pueden estimular ciertas zonas. Lo que pasa es que estamos hablando que la neurociencia esta lleva 10 o 20 años, Bien, no lleva pues más. O sea. Imagínatela en 20 años más, si eres capaz. Yo creo que yo no soy capaz. Puede ser tremendo. Pero tremendo, o sea... Nos asustamos con la inteligencia artificial. Es mucho más preocupante esto, mucho más. Que yo sí que estoy de acuerdo con Sapolsky cuando dice, no sé si existe o no, o yo creo que no existe, pero el impacto de pensar si existe o no existe es brutal. Sí. Sobre todo cuando tú además cada vez tienes más capacidad de influir en el entorno. Yo creo que más que el impacto de pensarlo es el impacto de implementar las consecuencias, porque pensarlo lo piensan gente, otros no. Pero tú fíjate que yo que hago ahora cosas miro esto de los empujones, ¿no? De los famosos nudges y todo esto de los empujones de conducta, dices, claro, a todo el mundo le parece bien que te empujen o no tanto. O sea, yo creo que el ejemplo está muy claro con el de dejar de fumar, ¿no? Con la ley antitabaco, que ahora no puedes fumar en no sé dónde, no sé qué, y en las cafetillas pone fumar mata y uno en no sé qué. Pues no parece que haya manifestaciones en contra de eso, porque aparentemente te están dirigiendo hacia una cosa que en teoría es mejor para ti y todo eso. Pero claro, aquí la cosa es que joder, los comportamientos y la sociedad cada vez es más compleja y cada vez es más difícil de saber lo que en teoría es bueno para ti o deja de serlo, ¿no? Porque o puede haber opiniones. Claro, o puede haber opiniones. Y otra cosa que me tenía yo aquí apuntada y que no quería dejar pasar es el tema del comportamiento individual versus el comportamiento colectivo, que es ese otro melón interesante que Sapolsky habla cuando empieza a hablar de todas las hormigas y de las abejas y de cómo... y otro tema que ahora después os saco, que a mí me ha surgido la reflexión, no tiene que ver con el libre albedrío, pero quería comentarlo con vosotros. Dices, oye, que la inteligencia o la libertad individual, cuando tú analizas todo eso desde el punto de vista social, es muy distinto, ¿no? Sí. Dice, puede que una hormiga se rija por reglas muy simples, pero el comportamiento del hormiguero es tremendamente complejo. De todas formas, creo, corregidme si me equivoco y si recordáis la parte del libro donde yo creo que habla de eso no tanto en el sentido social, sino de la emergencia de comportamientos complejos. De que unes neuronas o no sé qué, al final hace un comportamiento que es complejo. Bueno, lo que pasa es que yo lo he extrapolado a la diferencia, porque últimamente también me interesa mucho ese tema, que es un poco la diferencia entre la visión microscópica y macroscópica, ¿no? En el fondo es eso. Dices, oye, yo miro las cosas individualmente y obtengo unas cosas, y cuando las miro colectivamente, muchas veces incluso hasta veo cosas contradictorias con lo que he visto. Hay explicaciones que son preciosas cuando te las hacen. O sea, como la famosa emergencia de comportamientos complejos con las abejas, las hormigas, los bancos de peces. Y es brutal, como eso, efectivamente, con unas reglas que son muy básicas. Brutal. Luego, claro, pero es que en cierto sentido, fíjate, perdón un momentito, Ángel. Esto me viene a la parte técnica. Alguna vez, ahora ya no lo estoy haciendo tanto así porque ya tengo que contar otras cosas, pero cuando he contado a alumnos el tema de las redes neuronales, te ponen mucho la imagen del paralelismo con el cerebro humano. Porque digo, la mejor forma en el fondo de interpretarlo, aunque es más fea, realmente son un montón de funciones matemáticas sencillas que cuando las coordinan, las juntas, son capaces de dar una función súper compleja. Y no dejas no sé si es emergente exactamente, porque la emergente parece que es espontánea. Sí, es que... Pero sí que construyes a partir de cosas relativamente sencillas una cosa que es súper compleja. Y en cierto modo, yo alguna vez he pensado que las redes neuronales artificiales, aunque te hable mucho del paralelismo con la neurona, el perceptrón, realmente el verdadero truco, lo que han hecho es implementar ese tipo de patrón, que a partir de elementos computacionales pequeños,
eres capaz de hacer una cosa muy compleja. Y eso es, yo creo que es el verdadero truco, más que imitar el cerebro humano. Pero pasa el cerebro humano sí el mismo patrón. Claro, pero ¿no te parece, Nacho, que pasa un poco como cuando, también tengo esto fresco porque lo acabo de leer en el libro de Labatut, ¿no? Cuando el átomo, y entonces es como un sistema solar, ¿no? Y dices, es que lo necesito, digamos, modelizar así porque es como lo entiendo, ¿no? Entonces, esa modelización de redes neuronales inicial viene un poco de un entendimiento inicial era del una cerebro, inspiración, ¿no? o sea, quieres emular el pensamiento humano y dices, pues mira, a saber cómo lo hace. Y con lo que has entendido, lo que se entendía en su momento, cómo eres, pues voy a intentarlo. Con la cosa que ha resultado. O sea, que realmente ha dado resultados. No está nada mal. No, lo que quería decir es que, claro, los temas emergentes son los que yo creo que nos empujan, bueno, parte de la gente empujan a creer en temas como el libre albedrío y cosas de estas. Porque dice, vamos a ver, está claro que una neurona, ella sola, no hace nada, igual que no hace nada una hormiga. Pero algo maravilloso surge que no es una neurona cuando hay 100.000 millones de neuronas en un cerebro. Y eso ya es... Claro, no usar la palabra magia, los religiosos usan la palabra alma, usan la palabra espíritu, pero dicen, eso ya es algo más, eso ya es capacidad de decisión. Y esa no puede surgir solamente de neurona tras neurona tras neurona. Bueno, pues sí puede, yo creo que sí. Porque el comportamiento complejo del claro, hormiguero por eso pones surge ejemplo, de hormiga, más hormiga, más hormiga, más hormiga. Y allí no hay nada que no sea hormiga. Claro, pues entonces dice, ¿por qué no va a surgir el comportamiento de neurona tras neurona y no pasa nada? O sea, porque yo honestamente creo que igual que no podemos vivir sin la idea de creernos a los mandos del asunto, no podemos... algunos nos cuesta menos y a muchos les cuesta muchísimo de pensar que eres un conjunto de átomos de carbono con 4 trocitos de sales minerales por ahí mal repartidas. Tú fíjate que en mi caso, que he empezado diciendo que no creo en el libro de Dios, pero que tengo la sensación de que lo tengo y que voy a vivir hasta que me muera pensando que lo tengo. Sin embargo, con el otro no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema en verme como un conjunto de átomos, pero ninguno, o sea, cero. Pero yo personalmente tampoco, pero no quiero personalizarlo. Es decir, yo soy consciente de que esto es como como la existencia de un ser superior, ¿no? De una divinidad superior. Están los que sí, los que bueno, no, sí, pero algo habrá. ¿no? Porque te cuesta creer en la idea de que cuesta. Yo creo que cuesta, y ¿no? hay muchísimas cosas inexplicadas, muchísimas. Lo que Entonces, pasa hay es que espacio para que más que de sobra. en Dios sí lo que quieras. Claro, es que hay espacio. Porque el cerebro se dedica a buscar explicaciones todo el rato y si no hay explicaciones, pues crees en Dios, o sea, que lo ha hecho todo. Yo te hablo, fíjate, y esto voy a arrimar esas con mi sardina, ¿eh? Hace como un mes o así publiqué en mi blog, en Bootship, un tema reciente, pero está hablando de las redes neuronales artificiales y explicando una cosa un poco paradójica, que sobre todo están las generativas, que aunque se dice que son probabilistas, en el fondo son deterministas. A ver, cuéntame eso. A ver, porque en el fondo un poco lo que estamos diciendo antes con las neuronas normales, o sea, cada una es una función matemática y está conectada con funciones matemáticas. Entonces, si todos los datos los coges igual, la salida es exactamente la misma. Claro, el problema está en que no puedes coger todos los datos iguales, ¿no? Bueno, meten trucos como las semillas y otra cosa que hacen que el comportamiento visto externamente sea aleatorio. O sea, yo en ese artículo decía, si lo vas a hacer para tu uso normal, si eso lo explica a alguien como profesional, ten en cuenta que es probabilista y que no siempre te va a dar lo mismo y tal. Ahora, si lo vas a llevar al tema ético, si entonces puede tener libre albedrío, que no, que es determinista, que está... Yo te tengo que investigar una cosa que me dice nuestro... Pero entonces tengo que mirar otra cosa. No, entonces esto me está abriendo a mí la cabeza en otro tema. Dices, si es determinista, es posible ponerle libre albedrío. No, si es determinista, no. Si es determinista... Porque tú le puedes poner una regla determinada para que tome decisiones. Pero entonces ya no es libre albedrío, no, eres tú que se la pones. Bueno, no es la red. Bueno, pero porque es una máquina que tú estás creando. Sí, pero que tienes libre albedrío, en todo caso eres tú, no la red. Pero si yo me pudiera poner unas reglas para no comer chocolate y las eligiera yo, la implementación... O sea, lo que tú has creado no tiene libre albedrío. Si le pones tú las reglas y son ineludibles, no tiene libre albedrío. Bueno, salvo que le metas una variable X. Aleatoria, ¿no? Claro, random, como dicen los jóvenes ahora. Creo que lo he llegado a escribir, pero si no lo llegaré a escribir. Porque
hago mucho foco en el tema de la aleatoriedad, porque ahora mismo, tal como veo, es la única posibilidad de que pudiera una cosa artificial tener algún tipo de cosa. No quiere decir que lo implique necesariamente, ¿eh? Pero si hay aleatoriedad, por lo menos ya no es determinista. Y entonces ya dice, bueno, pues queda hueco para que pase otra cosa que tú no has previsto. Si es perfectamente determinista, no hay hueco. O sea, es lo que es. Reconozco que sé muy poquito de redes neuronales, he leído porque es un tema que me gusta y además es complejo y además no creo que se pueda resumir en 2 frases como lo podría resumir yo. Tal como lo he leído, como dice Nacho, a mí me parece determinista en el sentido de que no dejas una estructura. Y dices, bueno, ¿por qué le tienes miedo a eso? Si es una estructura, ya, si es que el miedo no se lo tengo a eso. Ya, bueno, no sé. Voy a mirar a ver qué más nos estamos dejando, porque este tema a mí, la verdad es que el libro, tengo que decir que no me ha convencido nada en su conjunto, pero me han gustado mucho los trocitos. Sí, un poco igual. O sea, a mí hay trocitos que me han gustado mucho y en conjunto el libro, ñe. Fijaros, cosas que nos hemos dejado. El tema de la intención versus la decisión, ¿no? Y la necesidad de que exista un factor mediador que haga que pase de intención a decisión, ¿no? Que decía que este factor casi siempre es contextual y puede ser aparentemente irrelevante, ya que hablaba del hambre, de las hormonas, del olor y tal. Y yo decía, joder, es que si no hay libre albedrío, pero sí que existe este factor mediador, la manipulación está servida, ¿no? Sabemos dónde hay que actuar, ¿no? Hay que actuar sobre las intenciones, ya, pero... para que se conviertan en decisiones. Todo esto es muy teórico, pero ¿cómo actúas sobre las...? Bueno, creo que hay alguien que lo está haciendo bastante bien. O sea, bueno, eso se lleva haciendo desde la época de los romanos, pero me refiero físicamente en tu cerebro. A mí es que me parece que ese tema lo han desarrollado mucho más gente, voy a digo, filósofos y gente que dedica a la ética. Y ahí yo creo que ahí lo que hace es puntear un poquito, puntuar, decir golpecitos, pero yo no creo que lo desarrollen ni bien ni mal, es que no lo desarrollen. Y a mí, desde luego, me falta conocimiento y me falta de todo como para ahondar en ello. Es un tema muy filosófico y muy difícil de desarrollar. O sea, pero aún así, los trocitos que trata de utilizar así como apoyos, a mí me han parecido algunos fascinantes. Sí, pero fíjate, a mí un poco me interesa más la parte, entre comillas, científica de las cosas que cuenta. Claro, a mí también. O sea, la parte donde explica cómo se llama la aplixia, no sé qué, ese organismo que en base a eso que explica. Sí. Es complicado, pero es fascinante también cómo explica cómo funcionan las neuronas, cómo se coordinan, cómo se condicionan. Pero ahí ves, ahí se explaya porque porque lo conoce. Está en su... Claro, por eso yo decía que a mí el libro en su conjunto no me ha tocado, ni siquiera me ha dado una idea coherente, pero los trocitos me han parecido fascinantes. O sea, de hecho yo me he quedado con una historia aquí que no tiene nada que ver, pero que a mí me ha parecido maravillosa, que es todo el follón de la ley de Pareto, ¿no? Lo del 80%. Pero es que a mí se me tiene hablando solo desde hace 20 o 30 años. Que sea posible así matemáticamente decir el 80% y el 20% y lo aplicas una vez y lo aplicas otra vez y lo aplicas otra vez y se cumple. En todo, o sea. Pero fíjate que a mí me ha dado por pensar, digo, coño, siempre habíamos creído que el equilibrio era un 50-50, ¿no? Lo de cabeza de ratón y cola de león existe. No, pero tú piensas, dices, vamos a hacer algo equilibrado, a pachas, ¿no? La idea que tenemos en las cabezas es que el equilibrio es la balanza, ¿no? Lo mismo aquí que aquí. Y yo me daba por pensar, digo, no, es que el equilibrio es el 80-20. El 20% de la gente... Hay que poner el 80, hay que poner el 20. Bueno, vale, en cada contexto será de una manera, pero que a mí lo que me acababa por pensar, y que no tiene nada que ver con el libre albedrío, es que tenemos una idea muy mala de lo que es el equilibrio. Porque el equilibrio en la naturaleza no suele ser el 50-50, ¿no? Bueno, no lo es. El 80% de la riqueza lo tiene el 20% de la gente, el 80% de los libros... Bueno, pero eso no es los libros que se venden... equilibrio, pero... No, el 80% de los libros que se venden lo escrito el 20% de los escritores, no sé qué. Yo, estoy remontándome a mis tiempos universitarios, un profesor de física que decía que el mundo se regía por gradientes.
Está pensando en temas de física. O sea, cuando hay una diferencia de temperatura, hay un gradiente de temperatura. Sí. ¿Cómo se hace? Se hace una parte sube, otra baja, hasta que tal. Concentraciones de sales en un líquido en otro. Entonces, lo que tienden a hacer es que el gradiente sea cero. Y eso es el equilibrio, desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista físico. Pero a mí me ha dado por pensar que desde el punto de vista social, que yo ahora me he pasado al lado oscuro, claro, es que una de las cosas que además también comentábamos en el libro pasado es que una cosa son los sistemas físicos que pueden ser más o menos explicables y otra cosa son los sistemas sociales, ¿no? Y los sistemas sociales no se rigen por las mismas leyes. Entonces, a mí me ha dado por pensar que el sistema de equilibrio que traemos desde el mundo físico y que aplicamos, o que por lo menos yo hasta ahora, no es que vaya por ahí aplicando equilibrios y tratando de ser justa, pero quiero decir, mi idea de equilibrio social era a pachas, pues leyendo esto, digo, es que no hay ningún sistema social que se equilibre al 50%. No lo hay. Pues ¿no? a... Entonces me ha parecido una idea interesante que no tiene nada que ver con el libre albedrío, pero que a mí me ha Pues te voy a retar una cosa, Virginia, aunque no tengo argumentación en contra, ¿eh? Voy a dejar a mis amigos, lo confieso. Seguro que es tan diferente el comportamiento social del comportamiento físico. Sí, en algunas cosas. ¿Seguro? Sí, bueno, a ver, depende. Si te bajas a la física cuántica ya no. De hecho, estoy cada vez más convencida que cuando bajas a la física cuántica, que no soy nada experta en la física cuántica, pero lo único que he entendido es que todo es muy borroso y que cuando lo miras se estropea o cambia, creo que entonces te acercas mucho a los sistemas sociales. Y tampoco soy socióloga. Y es un tema que cada vez me gusta más, o sea, pero no tengo mucho información porque suficiente. tampoco es que esté en contra de lo que estás diciendo, ¿eh? Pero igual que os decía lo de los gradientes, cuando por ejemplo vas en química, pues esa interacción de muchas moleculitas, atomitos o partículas que están así interaccionando, cuando es un medio social, pues son personas que están interaccionando. Ya. Y pueden tener un comportamiento macro, y digo potencialmente, yo tampoco soy seguro, que pueda tener leyes parecidas. De equilibrio... Para mí es una cuestión de... No lo sé, no sé tanto, pero se lo vamos a preguntar a Juanjo. De grandes... Juanjo sí que sabe muchas cosas de esto. Yo creo que es una cuestión de grandes números, es decir... ¿Por qué el mundo macroscópico no es cuántico? Si las características de tus cosas que estás hecho son cuánticas, ¿por qué tu brazo no es cuántico? O sea, tu brazo está aquí. Y es porque cuando vas sumando cachitos, bolitas, los efectos cuánticos como que se van anulando o como recompensando unos con otros y al final el comportamiento, digamos, es el clásico. Le llamamos clásico porque el que hemos estudiado durante cientos de años. Y porque es el que vemos. Y el que vemos. Y bueno, las leyes que hemos sacado hasta Newton y desde Newton hasta que surgió el tema de la mecánica cuántica, pues tienen unas ecuaciones muy claras que está la gente encantada. Yo aplico esta regla y no sé cuánto. ¿Qué pasa con el comportamiento humano y el comportamiento de, no solamente el humano, el atmosférico o incluso de los animales? Pues que hay los elementos que lo componen son elementos ya complejos. Entonces ya no es una bolita haciendo una cosa. Esa suma de elementos complejos es todavía más compleja. Entonces, pero sacar leyes, o sea, a mí siempre es un tema que lo sacamos en el libro de Taleb y se puede sacar 1000 veces, que es un tema que me encanta, del que no tengo ni idea, que es la economía. ¿Qué pasa? Que se han pasado durante 200 años sacando leyes económicas y equivocándose una y otra y luego explicando por qué se han equivocado. Y hasta que llega Taleb y dice, dejaros de leches ya, vamos a ver. Esto no se controla con una ecuación como se controla la velocidad y la aceleración, porque lo que interviene aquí es muchísimo más complejo que todo eso. Y ¿de qué la complejidad? No le viene del aire, le viene de que es una suma de elementos complejos. Es que acabo de encontrar yo con mi alma de ingeniero, acabo de encontrar la variable que diferencia el comportamiento físico del social, que es el libre albedrío. Evidentemente, si las personas fueran bolitas que no pudieran tomar ningún tipo de decisión, se comportarían como bolitas. Pero eso le pasa a lanzar otra hipótesis que se me va a ocurrir, no lo había pensado jamás. A ver. Imagínate que lo que pasa es que no estamos todavía en grandes números, que 8.000 millones de personas son pocas.
que si fuéramos 50.000 millones o 100.000 millones, seguro que igual habría la regularidad suficiente. Claro. Y no tengo ni idea, se me acaba de ocurrir, ¿eh? Es una idea. Pues probablemente pero esto es el rollo de el Sol, la Tierra, el universo y la Vía Láctea y el no sé qué. Pues yo creo que cada vez que ampliamos la muestra cambiamos las leyes que aplicamos. O sea. El otro día un compañero mío de la Sociedad Científica de la Economía de la Conducta sacó un artículo pues resolviendo, entre comillas, haciendo una teoría que resolvía la dicotomía de si el sesgo es un error o es una capacidad adaptativa entre Kahneman y Gigerenzer, ¿no? Vas a dar una respuesta. Y además yo soy pro Gigerenzer, lo reconozco. Cada día más, además. Pero él lo que hacía era un ejercicio que por lo menos era muy original y puedes calificarlo o de muy inteligente o de un poco de truco, ¿no? De hecho, se lo tengo que decir, ¿no? Digo, es un truco muy bueno. No sé si es demasiado inteligente para mí o demasiado thrillero para mí, no lo sé. Pero lo que hacía decir es, estáis hablando de cosas diferentes. Estáis mirando con microscopios diferentes, con lentes diferentes, todos tenéis razón, depende del nivel de conceptualización en el que estéis. Y evidentemente si te cambias de nivel de conceptualización, pues estamos hablando en chino y en inglés. Me parece que esa solución se puede aplicar a muchísimas cosas. A todo, por eso te digo. Cosas, ya, no me parece que sea trillero, me parece que es cierto. Es decir, si tú quieres enfocar... Lo digo en broma, es en el sentido de que yo lo veía y decía, coño, esto es un ejercicio muy inteligente. Yo hacía tiempo que no leía un artículo sobre estos temas que están todos un poco manidos los que yo leo, que me despertaba tal, pero luego decía, joder, es que también es el truco del vasito, ¿no? O sea, a la vez. Tú a la hora de explicar una cosa, en primer lugar tienes que acordarte, y no te acuerdas nunca, de que estás aplicándole tus creencias, tus características, tu enfoque. Y entonces dices, bueno, ¿cuál es la forma? Si no lo puede evitar, por lo menos trata de ser consciente de ello y dices, voy a enfocarme yo al tema de los sesgos, que es un tema que hemos hablado varias veces. Dice, es que los sesgos se puede ver como fallos o como formas de funcionamiento habitual, normales. Y dices, es que son las dos cosas. Sesgo cognitivo. Tiene una función práctica. O sea, en general son muy buenos. Son muy buenos. En condiciones normales. Claro. Lo que pasa es que hay unas pocas en que no lo son. Claro, pero quiero decirte... Son herramientas adaptativas de pensamiento que duran porque han sido eficaces. Es que son prácticas muy económicas desde el punto de vista no de dinero. Lo que pasa es que si tú las pones como un estándar que te has inventado, se salen del estándar, claro. Pero entonces, eso es un error, salirse de un estándar que tú te has inventado que no existe. Pues a lo mejor es que el problema es el estándar, no lo sé. A ver, chicos, más cosas que yo creo que ya estamos acabando porque ya no vemos nada y yo no sé vosotros, pero yo me estoy helando, literalmente. ¿Qué más tenéis por ahí? Pues no sé, porque no veo. Ya no. Yo tenía aquí lo de... Bueno, a mí la idea que dice Nacho esta de ¿y si fuéramos más?, ¿no? ¿Cómo lo veríamos? Al final él acaba planteando una cosa que dice, oye, ¿y si todo el mundo empezara a creer que no existe el libre albedrío, qué pasaría? ¿Nos veríamos como máquinas? ¿Qué relación tendríamos con las máquinas? ¿Nos levantaríamos por las mañanas? ¿Qué haríamos, no? Yo creo que haríamos... ¿Os parece peligrosa esta idea de pensar que el libre albedrío? A mí no, y además no creo que cambiara mucho cómo nos veamos. No, yo creo como Ángel, creo que al final nos comportaría más parecido. Porque no nos lo creeríamos. Como tu experiencia te demuestra otra cosa, tú te sientes, aunque intelectualmente, y al final te vas a seguir sintiendo que decides. Y una vez lo tienes asumido, pero tú... Esto es como que la Tierra es redonda, que nunca la habéis sentido redonda. Bueno, cuando subes un avión la ves... Pero muy poco, porque te duermes en el camino. Pero nunca has sentido la Tierra redonda. Pero ninguno tenemos ninguna duda de que es redonda y que estamos boca abajo, ¿no? Bueno, sí, pero... depende cómo se ve. Tiene boca abajo. Pero si has sacado un tema que yo tenía aquí montado del último de mi fila, es el de la consciencia, que también es difícil y también toca una charla entera, pero que tiene mucho que ver con el libre albedrío, porque en el fondo el libre albedrío tiene sentido si somos conscientes de... Si no fuéramos... la decisión inconsciente nadie piensa en el libre albedrío. Pero yo creo que son fenómenos distintos, ¿eh? No, yo no digo que sean iguales, digo que sin uno el otro no tiene sentido, que es distinto. Es decir, en las decisiones que se supone que tomamos que no son conscientes, clásico ejemplo de cuando sabes conducir o cuando sabes montar bicicleta, no piensas en cómo la llevas. Nadie dice que estás ejecutando tu libre albedrío cuando estás haciendo acciones automáticas.
pero cuando eres consciente de ellos es cuando te preguntas si tienes libre albedrío para hacerlas o no. Entonces, el tema de la conciencia tampoco está muy claro qué es lo que es, ni cómo definirla, no está claro más. ni cómo definirla, ni a dónde llega, y hay gente que incluso que la cuestiona y dice, esto de la conciencia a lo mejor es un invento también aquí. También tienes una experiencia muy clara de que existe. Sí, La cosa es que sepas explicar lo que es. Eso es. Pero existir existe. Yo creo, antes un poco, pero lo que decías, yo creo que el libre albedrío sin consciencia no es posible. Al revés, sí. Puedes ser consciente y no tener libre albedrío. Sí, completamente. A ver, me lo repetís. Iba a terminar yo con ese retruque. Que el libre albedrío sin consciencia no tiene sentido. El libre albedrío sin conciencia no tiene sentido. Pero, sin embargo, puedes tener consciencia y no tener libre albedrío. De hecho, en el fondo Sapolsky... No, bueno, la conciencia pues no se mete no, mucho no se mete en en ello, ello, pero aparentemente sí. sí. Claro, evidentemente, puede ser absolutamente esclavo de las cosas y no poder decidir, Sí. pero no sé por qué yo no me lo termino. Sí, queda muy bonito, pero no me lo termino de creer. O sea, yo creo que cuando tienes conciencia, de alguna manera, a lo mejor no en todo ni en todas las circunstancias, pero siempre tiene que haber puntos en los que al tener conciencia es imposible ser consciente de algo y no emitir juicio en el sentido de tener opinión. Y el juicio al final te acaba llevando a la acción de una manera o de otra. Imagínate como una metáfora, ¿no? Imagínate que te meten preso y te van a torturar y te tienen puesto atado de pies, manos, no sé qué, no puedes moverte. Tú eres perfectamente consciente y no puedes hacer nada. Bueno, Pues, yo creo que efectivamente hay situaciones extremas, pero que la conciencia acaba llevando a la sensación de libre albedrío, porque tú no puedes. O sea, cuando ser consciente de algo es percibirlo y el cuerpo está pensado para reaccionar a los estímulos y esa reacción es acción. Pero fíjate que no. Es que no estamos hablando de que el cuerpo no accione, si todo el mundo sabemos que ejecutamos acciones. Pero ¿qué es la conciencia? Es que eso lo dejamos para otro día, ¿no? No, es que, a ver... Bueno, no sabemos si una mega es consciente o no, pero claro. no reacciona. Y hombre, pensamos que no es consciente, a lo mejor nos equivocamos de medio a medio. Claro, es que aquí, aquí la discusión de tal es que es la conciencia, porque de alguna manera, ¿qué es la conciencia? Notar que algo existe. Voy a hacer una definición rápida, porque el tema de conciencia ligado al tema de robots, inteligencia artificial, en su momento pasa hace tiempo que no leo sobre ello. Pero de alguna forma es autopercibirte a ti como algo diferente del exterior. Sí, señor. Eso es la agencia. No, la agencia es la capacidad de actuar. La capacidad de actuar. Yo he leído varios libros de conciencia, no me he enterado de nada porque es muy complejo, muy complejo. Pero yo, si tuviera una definición, casi habría calcado la de Nacho. Es decir, consciente. Uno es consciente cuando es capaz de verse a sí mismo analizando cosas. O sea, verse a sí mismo diferente. O sea, como algo diferente del exterior. Como algo diferente del exterior. A lo mejor la conciencia es dentro de los procesos mentales que tenemos. Cuando tú te ves a ti mismo como algo diferente del exterior, ¿es posible no elegir? Si estás atado de pies y manos no puedes elegir. Si el entorno no te deja, pero también es, o sea, quiero decir, salvo imposibilidad física, yo es que creo que cuando eres consciente, la conciencia tira del libre albedrío, tira, porque somos máquinas reactivas. Somos máquinas de reaccionar. De alguna forma parece lógico, y esto enlazaba más con el pensamiento de Damasio. Si tú eres consciente, te percibes a ti mismo y percibes que algo no te conviene o lo puedes mejorar, parece que la tendencia es actuar. Ahí viene la agencia, claro, para mejorarlo, en el sentido que sea. Ya viene la sensación que tenemos todos de tener libre albedrío y de actuarlo. Oye, y acabando ya, ¿vosotros creéis que hoy tenemos más sensación de libre albedrío que en los años 80 como sociedad? ¿O que tenemos menos por todos estos rollos de que el algoritmo decide por nosotros, la máquina nos dice lo que tenemos que pensar? Y sensación, no realidad, porque ya como con la realidad no nos hemos puesto de acuerdo. Sensación. ¿Vosotros percibís en la sociedad más sensación de libre albedrío hoy que la que podía haber? Pensar que sí, pese a que sería al contrario, yo creo que sí. ¿Sí? Pero no estoy muy seguro, O sea, tampoco digo que haya una diferencia de la noche al día. Pero yo tiendo a pensar que sí. Por lo menos en el entorno que nos movemos, entorno occidental, Europa occidental, este tipo de cosas en que hay libertades. Claro, es que... No, a ver... Hay dos temas, otra vez gordos. Uno es las cosas que te rodean que te oprimen. A ver, con el tiempo cada vez nos oprimen menos cosas. Y eso, aunque la gente dice que ahora no hay libertad de expresión, que no sé, es mentira. O sea,
cada vez eso no quiere decir que no evolucione de vez en cuando y la historia tenga altibajos. Ahora bien, como estamos todo el rato hablando de la percepción de, igual, yo no creo en el libre albedrío, pero tengo la percepción de que existe. Ahora mismo está de moda pensar que tenemos, claro, tampoco habría que asimilar exactamente el concepto de libertad y de libre albedrío, porque no es exactamente lo mismo. No, de hecho, esto ya por no... Pero la gente vende mucho ahora de que menos libertad. En Occidente no lo creen. Pero la sensación que están transmitiendo, sí. La sensación que transmiten es que sí. Yo no creo que sea así, pero... Claro, yo por no ser repipi me había puesto una diferencia entre libertad y libre albedrío, pero ya esto lo vamos a dejar. Porque yo sí que tengo la sensación de que en los años 70, 80, que eran años de muchos movimientos sociales, de mucha conquista por los derechos y tal, yo creo que la gente se sentía como más dueña de su futuro y de su destino, y que hoy en un entorno más marcado por los grandes números, por pues los entornos más homogéneos, por los grandes contextos que hacen mucho más fácil el pensamiento único, creo en general que la gente, ojalá esté equivocada, tiene menos sensación de libre albedrío que la que se tenía, pues eso, en los años 70, 80, que eran años de mucho movimiento social. Lo está centrando mucho en España o en algunos países. Sí, porque sí, pero es lo que conocemos, vamos, a nuestro alrededor. Pero yo diría que más sensación quizá de ilusión o de posibilidades que no de... ¿Y qué relación tiene la ilusión con el libre albedrío? Hostias. Déjame decir en alguna, porque tampoco veo que necesariamente le tengo que dar alguna vuelta. Evidentemente, el otro día leía, o no sé dónde lo he leído, que las personas que se sienten felices toman más decisiones que las personas que no se sienten felices. Yo creo que esto lo he leído aquí, en algún sitio. Lo que pasa es que ahora, como ya estamos aquí a oscuras, no soy capaz de encontrarlo. Pero creo que lo he leído en este libro, que el tema del optimismo y la felicidad incita a la acción y a la sensación de que estás controlando, ¿no? A la sensación de libre albedrío. Bueno, nos vamos a hablar, que lo vamos a dejar aquí, que a ver si luego somos capaces de que esto no tenga demasiado ruido y que muchas gracias. Si tiene ruido, mejor ambientado. Gracias a ti por volver a invitarnos y a participar de una actividad tan placentera. Bueno, pues... ¿Y qué decimos a la gente? Que lean el libro, que no lo lean. Bueno, que tomen su decisión. No es el libre albedrío. Que el libre albedrío existe y que, bueno, me parece un libro que no es para todos los públicos, ¿no? No. Así como otros libros que hemos comentado aquí que eran ensayos y que tenían su enjundia, me parecían que eran muy para todos los públicos. Este libro me parece un poco friki en el sentido positivo del término. Yo te digo que a mí su parte más friki me ha encantado, pero me parece que a lo mejor es demasiado segmentado no sé, a mí me ha parecido un poco difícil para recomendarlo. Yo no creo que no... Yo no lo voy a recomendar, aunque a mí me gusta, más que a vosotros, pero sí le voy a decir una cosa. Yo he hablado de este libro con gente y dice que le daba miedo leerlo, pues si le convencía de que no había libre albedrío. No te preocupes, que no te va a convencer. solamente nos va a influir, o sea, a los que ya teníamos esa idea previa, que no tan rotunda, un poco nos va a reafirmar en algunas de nuestras ideas, no en todas porque no coincido con él en todo, pero a los que no piensan que el libre albedrío es una invención, que no lo va a convencer a nadie, ya te lo digo yo. Bueno, de hecho, él acaba diciendo textualmente, dice algo así como: mi objetivo no está en convencer a todos los lectores de que no existe libre albedrío, en absoluto. Me conformaré con que unos pocos se replanteen su forma de pensar, tanto sobre nuestra vida cotidiana como sobre nuestros momentos más trascendentales. Y en ese sentido, pues bueno, a mí no me ha hecho replantearme muchas cosas, pero me ha hecho asomarme a universos que me han parecido muy interesantes. Muy bien. Buena forma de terminar. Sí, buen final. No decimos ya nada más. ¿Mentía o no mentía cuando decía que hoy era un programa de lujo?
Bueno, ya habéis visto, y eso que paramos cuando ya se nos hizo de noche y se nos estaba helando el culo, pero hubiéramos seguido hasta el infinito con esta interesantísima, o al menos interesantísima para mí, conversación. ¿De qué me quedo? ¿Qué me quedo de la conversación de hoy? Pues mira, lo primero que me quedo es con esta idea de que si lo que importa es la realidad, si es que la realidad existe y se puede percibir en su totalidad, si lo que importa es la realidad o la percepción de la que tenemos de la realidad, porque la conclusión es evidente, no sabemos si el libre albedrío existe o no, pero lo que sí que tenemos todos clarísimo, es que ninguno puede vivir con la idea de que no exista, por mucho que lo trate de hacer como un ejercicio teórico, las tripas están ahí y lo que nos late a todos por dentro es que somos dueños de nuestra vida, o por lo menos dueños en una pequeña parte. Me quedo también con esa idea de que el libro de Sapolsky quizás su gran tema no sea el libre albedrío, sino todos esos pequeñas ideas que apuntan y que son tan interesantes como la complejidad emergente, la mecánica cuántica o la teoría del caos, y cuánto de todo esto que parece una cosa extraña y alejada del día a día influye realmente en la percepción y el entendimiento del día a día. Y me quedo con la recomendación de que si no estáis cerca de ello, pues que os animéis a acercaros a estos tres temas que realmente son realmente fascinantes, o por lo menos lo son para nosotros. Me quedo también con la idea de cómo cambiaría nuestra sociedad y nuestros comportamientos, si lo harían en algún sentido, cuando de manera generalizada entendiéramos el impacto de que tal vez no exista el libre albedrío y seamos unos seres mucho más determinados de lo que nos creemos ser. Pero sobre todo hoy me vais a permitir que me salga del tema y me quede con las emociones que a mí esta conversación me han generado. Me ha encantado la idea de hacer conversaciones a tres, porque sí es cierto que cuando dos cerebros dialogan surge siempre algo distinto que ninguno de los dos, por listo que sea, habría producido por sí solo, pero me quedo con el salto de ir un paso más allá, ¿no? Y de descubrir y de disfrutar qué pasa cuando tres cabezas conectan al mismo tiempo. Me quedo con esta emoción de darme cuenta de que la interacción deja de ser lineal y se vuelve exponencial, de cómo las ideas se entrelazan, de cómo surgen nuevos retos que se van disparando de unos a otros, de cómo nos desafiamos y de cómo, por lo menos yo siento que todo esto me amplifica. Y justamente de esto iba este episodio, ¿no? Dedicado al libre albedrío, de entender hasta qué punto decidimos por nosotros mismos y cuáles de nuestras decisiones se cocinan en redes, en influencias y en conexiones invisibles, por supuesto, incluidas por supuesto las que hemos conseguido crear entre los tres. Y hoy me quedo, por supuesto, con un profundo agradecimiento a Nacho y a Ángel, estos pedazos de amigos y estos pedazos de cabezas que desde luego yo no sé, todavía no consigo entender, y lo digo honestamente, cómo se rebajan, entre comillas, a sentarse con un micro, con unas cervezas y conmigo. Ángel, Nacho, millones de gracias. Espero seguir viéndose a los dos por aquí durante el segundo año de Bits and Brains. Y ahora sí, hoy una música larga, porque la ocasión lo merece. Hasta el próximo episodio.